Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 32. 8. Tendencias criminales en niños normales. 1. Una de las bases del psicoanálisis es el descubrimiento de Freud de que encontramos en un adulto todos los estadios de su desarrollo infantil temprano. Los encontramos en el inconsciente, que contiene todas las fantasías y tendencias reprimidas. Como sabemos, el mecanismo de la represión está principalmente dirigido por las facultades de juicio y de crítica, el superyo. Es evidente que las represiones más profundas son aquellas que están dirigidas contra las tendencias más antisociales. Así como el individuo repite biológicamente el desarrollo de la humanidad, también lo hace psíquicamente. Encontramos reprimidos e inconscientes los estadios que aún observamos en pueblos primitivos: canibalismo y tendencias asesinas de la mayor variedad. Esta parte primitiva de una personalidad contradice enteramente la parte aculturada de la personalidad, que es la que realmente engendra la represión. El análisis infantil, especialmente el análisis temprano, por el que se entiende el análisis de niños entre 3 y 6 años, da un cuadro muy esclarecedor de cuán temprano comienza esta lucha entre la parte aculturada de la personalidad y la parte primitiva. Los resultados que he obtenido en mi trabajo analítico con niños pequeños me han demostrado que ya en el segundo año encontramos el superyo en acción. En esta edad, el niño ya ha pasado estadios muy importantes de su desarrollo psíquico. Ha atravesado sus fijaciones orales, en las que debemos distinguir entre la fijación oral de succión y la fijación oral de morder. Esta última está muy conectada con tendencias canibalísticas. El hecho de que podamos observar muy a menudo que los bebés muerden el pecho de la madre es una de las pruebas de esta fijación. Además, en el primer año, tiene lugar gran parte de las fijaciones sádico-anales. Este término, erótico sádico-anal, se utiliza para denotar el placer extraído de la zona erógena anal y de la función excretoria, junto con el placer de la crueldad, dominación o posesión, etc., que se ha encontrado estrechamente conectado con placeres anales. Los impulsos sádico-orales y sádico-anales representan el papel principal de las tendencias que me propongo examinar en este artículo. Acabo de mencionar que ya en el segundo año encontramos al superyo en acción. Por cierto, que en su estadio de desarrollo. Lo que produce esto es el advenimiento del complejo de Edipo. El psicoanálisis ha demostrado que el complejo de Edipo juega el papel más amplio en el entero desarrollo de una personalidad, tanto en las personas que se convertirán en normales como en las que se convertirán en neuróticas. El trabajo psicoanalítico ha demostrado cada vez más que también la entera formación del carácter deriva del desarrollo edípico, que toda matiz de dificultades de carácter, desde el ligeramente neurótico al criminal, está determinado por él. En esta dirección, el estudio del criminal, se han dado solo los primeros pasos, pero son pasos que prometen desarrollos de gran alcance. Es el tema de este artículo mostrarnos cómo podemos ver en todo niño tendencias criminales en acción y hacer algunas sugerencias sobre qué es lo que determina si estas tendencias van o no a establecerse en la personalidad. Debo retroceder ahora al punto del que he partido. Cuando se instala el complejo de Edipo, lo que, según los resultados de mi trabajo, sucede al final del primer año o al comienzo del segundo, están plenamente en acción los estadios tempranos que he mencionado, sádico-orales y sádico-anales. Se conectan con las tendencias edípicas y se dirigen hacia los objetos alrededor de los cuales se desarrolla el complejo de Edipo, los padres. El varón, que odia al padre como rival por el amor de la madre, hará esto con el odio, la agresión y las fantasías convenientes de sus fijaciones sádico-orales y sádico-anales. No faltan en el análisis de ningún varón las fantasías de penetrar en el dormitorio y matar al padre, incluso en el caso de un niño normal. Quisiera mencionar un caso especial, el de un niño de 4 años, muy normal y satisfactoriamente desarrollado en todo aspecto, de nombre Gerald.
Este caso es muy esclarecedor en muchos aspectos. Gerald era un niño muy vivaz y aparentemente feliz, en el que nunca se había advertido ninguna angustia y fue traído al análisis solo por razones profilácticas. Durante el curso del análisis descubrí que el niño había pasado por una intensa ansiedad y estaba aún bajo la tensión de la misma. Mostraré después cómo es posible para un niño esconder también sus temores y dificultades. Uno de sus objetos de angustia que establecimos durante el análisis era una bestia que solo tenía las costumbres de una bestia, pero que en realidad era un hombre. Esta bestia, que hacía grandes ruidos en la habitación próxima, era el padre y cuyos ruidos emanaban del dormitorio adyacente. El deseo de Gerald de penetrar ahí, de cegar al padre, castrarlo y matarlo, provocaron el temor a ser tratado del mismo modo por la bestia. Ciertos hábitos transitorios, tales como un movimiento de los brazos, que el análisis demostró que significaban empujar a la bestia, eran debidos a esta angustia. Gerald tenía un tigre pequeño y su gran afecto por este animal se debía en parte a la esperanza de que lo protegería de la bestia. Pero a veces este tigre resultó ser no solo un defensor, sino también un agresor. Gerald proponía mandarlo a la habitación adyacente para llevar a cabo sus deseos agresivos hacia el padre. También en este caso el pene del padre sería mordido, cocinado y comido, deseo proveniente en parte de las fijaciones orales del niño y en parte recurso para luchar con el enemigo, ya que el niño, como no tiene otra arma, usa en forma primitiva sus dientes como un arma. Esta parte primitiva de la personalidad estaba representada en este caso por el tigre, que, como comprobé después, era Gerald mismo, pero en una parte suya de la que hubiera querido no darse cuenta. Pero Gerald tenía también fantasías de cortar en pedazos a su padre y a su madre, fantasías conectadas con actos anales, con ensuciar al padre y a la madre con heces. Una cena que simuló después de fantasías resultó ser una comida en la que él y su madre se comían al padre. Es difícil ilustrar cómo un niño tan sensible como este sufre por esas fantasías que la parte cultivada de su personalidad condena fuertemente. Este niño no podría mostrar bastante amor y bondad hacia su padre, y aquí vemos un fuerte motivo para que reprimiera su amor por la madre, la que de algún modo es causa de estas fantasías y de que permaneciera apegado al padre en redoblada fijación que podría formar la base de una actitud homosexual permanente en la vida posterior. Mencionaré brevemente el caso de una niña. La rivalidad por el padre, el deseo de tomar el lugar de la madre en su amor, lleva también a fantasías sádicas del más diverso carácter. Aquí el deseo de destruir la belleza de la madre, de mutilar su rostro y su cuerpo, de apropiarse para sí del cuerpo de la madre, esa fantasía primitiva de mordar, cortar, etc., está conectada con un fuerte sentimiento de culpa que fortifica la fijación a la madre. En esta edad, entre los 2 y los 5 años, vemos a menudo niñas pequeñas excesivamente afectuosas con sus padres, con sus madres, pero este afecto está en parte basado en angustia y sentimiento de culpa y es seguido por un alejamiento del padre. Así, esta complicada situación psíquica se hace aún más complicada por el hecho de que, al defenderse contra estas tendencias que su superyo condena, el niño apela a sus tendencias homosexuales, las fortifica y desarrolla lo que llamamos el complejo de Edipo invertido. Este es el desarrollo que se muestra en una fuerte fijación de la niña a la madre, del varón al padre. Un paso más, y llegamos al estadio en que esta relación tampoco puede ser mantenida y el niño se aparta de ambos. Esta es seguramente la base de una personalidad antisocial, porque la relación con el padre y la madre determina todas las subsiguientes relaciones en la vida. Hay otra relación que juega un papel fundamental. Es la relación hacia los hermanos y hermanas. Todo análisis demuestra que todos los niños sufren grandes celos, tanto de los hermanos y hermanas menores como de los mayores. Incluso el niño muy pequeño, que aparentemente no sabe nada sobre el nacimiento, tiene un conocimiento inconsciente muy específico del hecho de que los niños crecen en el útero de la madre. Gran odio es dirigido contra este niño en el útero de la madre por motivo de celos,
y como típico de las fantasías del niño durante un embarazo de la madre, encontramos deseos de mutilar el útero de la madre y deshacer al niño que está allí, mordiéndolo y cortándolo. También contra el niño recién nacido se dirigen deseos sádicos. Además, estos deseos sádicos se dirigen también contra hermanas y hermanos mayores, porque el niño se siente disminuido en comparación con los mayores, incluso cuando no sea realmente así. Pero estos sentimientos de odio y celos dan al niño un fuerte sentimiento de culpa, que puede influir para siempre en su relación con sus hermanos y hermanas. El pequeño Gerald, por ejemplo, poseía un muñequito al que cuidaba tiernamente y a menudo lo vendaba. Representaba a su hermanito, al que según su severo superyo, él había mutilado y castrado cuando estaba en el útero de la madre. En todas estas situaciones, en la medida en que sus sentimientos son negativos, el niño reacciona con todo el poder e intensidad del odio característico de los tempranos estadios sádicos del desarrollo. Pero, como los objetos que odia son al mismo tiempo objetos de su amor, el conflicto que surge se hace muy prontamente intolerable, pesado para el débil yo. El único escape es la huida a través de la represión y la entera situación conflictiva que de este modo nunca es aclarada, permanece activa en la mente inconsciente. Aunque la psicología y la pedagogía hayan mantenido siempre la creencia de que un niño es un ser feliz sin ningún conflicto, y hayan puesto que los sufrimientos de los adultos son el resultado del peso y dureza de la realidad, debe afirmarse que justamente lo opuesto es lo cierto. Lo que aprendemos sobre el niño y el adulto, a través del psicoanálisis, es que todos los sufrimientos de la vida posterior son en su mayor parte repeticiones de estos sufrimientos tempranos, y que todo niño en los primeros años de su vida pasa por un grado inmensurable de sufrimiento. No puede negarse que las apariencias hablan en contra de esas afirmaciones. Incluso aunque en una observación atenta se pueda notar signos de dificultades, el niño parece superarlos más o menos fácilmente. La cuestión de cómo debe explicarse la diferencia entre las apariencias y la verdadera situación psíquica se contestará posteriormente, cuando examinemos las diversas formas y recursos que usa el niño para superar sus dificultades. Debo retornar al punto en que hablé de los sentimientos negativos del niño. Estos se dirigen contra el padre del mismo sexo y los hermanos y hermanas. Pero, como he mencionado, se complica más la situación por el hecho de que se dirigen también sentimientos negativos contra el padre del sexo opuesto, en parte por la frustración que este progenitor también le impone, y en parte porque, en sus esfuerzos por escapar al conflicto, el niño se aparta de su objeto de amor y cambia su amor por aversión. Pero la situación se complica más aún por el hecho de que las tendencias de amor del niño están coloreadas por teorías y fantasías sexuales típicas de los estadios pregenitales, del mismo modo que lo están sus sentimientos negativos. Se ha descubierto mucho sobre las teorías sexuales infantiles mediante el análisis de adultos. Pero el analista que trata a los niños mismos se le revela una sorprendente variedad de teorías sexuales. Diré solo pocas palabras sobre la forma en que se obtiene del niño este material. Cuando desde nuestro punto de vista psicoanalítico observamos al niño mientras juega y analizamos recursos técnicos especiales para disminuir su inhibición, podemos hacer aparecer estas fantasías y teorías, descubrir qué experiencias ha tenido el niño y ver todos sus impulsos y la reacción de sus facultades críticas en acción. Esta técnica no es fácil. Requiere mucho de identificación con las fantasías del niño y una actitud especial hacia él, pero es extremadamente productiva. Esta técnica nos conduce a profundidades del inconsciente que son sorprendentes incluso para el analista de adultos. Lentamente el analista, al interpretar al niño lo que significa su juego, sus dibujos y su conducta, resuelve las represiones contra las fantasías subyacentes al juego y libera esas fantasías. Muñequitos, hombres, mujeres, animales, autitos, trenes, etc. permiten al niño representar diversas personas, la madre, el padre, los hermanos y hermanas, y por medio de esos juegos representar todo su material inconsciente más reprimido. No es posible, dentro de los límites de ese artículo, entrar más en los detalles de mi técnica. Debo limitarme a enunciar que obtengo este material
en realizaciones tan diferentes y con tanta variedad que es imposible equivocarse sobre su significado, el que además es demostrado por el efecto de resolución y liberación de las interpretaciones. Se hacen claras tanto las tendencias primitivas como las reacciones de juicio. Si un niño ha mostrado en un juego, por ejemplo, que un hombrecito en lucha contra un hombre mayor fue capaz de superarlo, sucede muy a menudo que cuando está muerto, el hombre mayor es puesto en un carruaje y llevado al carnicero, quien lo corta en pedazos y lo cocina. El hombrecito come esta comida con placer, incluso invitando al festín a una señora, que a veces representa a la madre. Ella ha aceptado al pequeño asesino en vez de al padre asesinado. Por supuesto que la situación puede ser muy diferente. La fijación homosexual puede estar en primer plano y podemos ver a la madre cocinada y comida y los dos hermanos repartiendo la comida entre ellos. Como he mencionado, se manifiesta una innumerable variedad de fantasías que difieren incluso en el mismo niño en diferentes estadios de su análisis. Pero esta manifestación de tendencias primitivas es invariablemente seguida por angustia y por realizaciones que muestran cómo el niño trata ahora de hacer bien y de arreglar lo que ha hecho. A veces trata de reparar a los mismos hombres, trenes, etc., que acaba de romper. A veces dibujar, construir, etc., expresan las mismas tendencias reactivas. Quiero poner en claro un punto. Los juegos que he descrito, a través de los cuales el niño me provee del material que examiné, difieren mucho de los juegos a los que generalmente se observa jugar a los niños. Esto debe explicarse como sigue. El analista obtiene su material en forma muy específica. La actitud que muestra ante los juegos y asociaciones del niño está enteramente libre de críticas éticas y morales, y esta es realmente una de las formas en que puede establecerse la transferencia y ponerse en marcha el análisis. Así el niño mostrará al analista lo que nunca revelaría a su madre o niñera. Por buenas razones, ellas se alarmarían mucho al advertir tendencias antisociales y agresivas contra las que principalmente se dirige la educación. Además, es justamente el trabajo analítico el que resuelve las represiones y de esta forma hace aparecer las manifestaciones del inconsciente. Esto se obtiene lentamente, paso a paso, y algunos de los juegos que mencioné han aparecido en el curso del análisis y no al principio. Sin embargo, debe agregarse que los juegos de los niños, incluso fuera del análisis, son muy instructivos y dan pruebas de muchos de los impulsos que se examinan aquí. Pero para reconocerlos se requiere un observador especialmente entrenado, con conocimientos del simbolismo y de los métodos psicoanalíticos. Las teorías sexuales son la base de una variedad de fijaciones muy sádicas y primitivas. Sabemos, gracias a Freud, que hay cierto conocimiento inconsciente que el niño obtiene, aparentemente en forma filogenética. A este pertenece el conocimiento sobre el coito paterno, el nacimiento de los niños, etc., pero es de carácter bastante vago y confuso. De acuerdo con el estadio sádico anal y sádico oral que él mismo está atravesando, el coito llega a significar para el niño una situación en la que juegan el papel principal comer, cocinar, intercambio de heces y actos sádicos de todo tipo, morder, cortar, etc. Deseo subrayar cuán importante está destinada a ser en la vida posterior la conexión entre estas fantasías y la sexualidad. Aparentemente todas esas tendencias habrán desaparecido para entonces, pero su efecto inconsciente será de gran importancia en la frigidez, en la impotencia y en otras perturbaciones sexuales. Esto puede verse muy bien en el análisis de niños pequeños. El varón que ha demostrado sus deseos hacia su madre, mostrando en este aspecto fantasías muy sádicas, trata de escapar eligiendo, en vez de a la madre como objeto, a la imago del padre. Y después se apartará también de éste, si sus fantasías sádico-orales resultan también conectadas con este objeto de amor. Aquí encontramos la base de todas las perversiones que Freud ha descubierto que se originan en el desarrollo temprano del niño. Fantasías de que el padre o él mismo viola a la madre, la muerde, la araña, la corta en pedazos, son algunos ejemplos de la concepción
infantil del coito. Me referiré aquí al hecho de que fantasías de esta naturaleza son realmente transportadas a la acción por los criminales, para mencionar solo el caso de Jack el Destripador. En la relación homosexual, estas fantasías cambian a castrar al padre, cortado o arrancado su pene y toda clase de actos violentos. El nacimiento está conectado muy a menudo con fantasías de abrir el cuerpo cortándolo y de sacar los bebés de diferentes partes del cuerpo. Estos son solo pocos ejemplos de la abundante variedad de fantasías sexuales que pueden encontrarse en todo niño normal, punto que deseo subrayar especialmente, ya que he tenido la suerte de tener varios niños normales en análisis. Puedo afirmar esto desde el punto de vista profiláctico. Este aspecto repulsivo de la vida de fantasía del niño cambia enteramente cuando nos familiarizamos con las profundidades de su mente. El niño está enteramente dominado por sus impulsos, los que, sin embargo, vemos que son el fundamento de todas las atractivas y socialmente importantes tendencias creadoras. Debo decir que la impresión que tengo de la forma en que incluso el niño muy pequeño lucha contra sus tendencias antisociales es bastante emocionante y admirable. Un momento después de que hemos visto los impulsos más sádicos, nos encontramos con actuaciones que muestran la mayor capacidad de amor y el deseo de hacer todo sacrificio posible para ser amado. No podemos aplicar ninguna norma ética a estos impulsos. Debemos dar por sentada su existencia sin ninguna crítica y ayudar al niño a enfrentarse con ellos, por lo que al mismo tiempo disminuimos sus sufrimientos, fortificamos sus capacidades, su equilibrio mental y como resultado final realizamos una tarea de notable importancia social. Es impresionante ver en análisis cómo estas tendencias destructivas pueden ser utilizadas para la sublimación cuando resolvemos las fijaciones. Cómo pueden liberarse esas fantasías para un trabajo realmente artístico y constructivo.